Desde mi inconsciencia, tuve una visión de lo que parecía la imagen de Jesús tras un momento difícil en mi vida, marcado por la soledad. Su apariencia era similar a la representación tradicional, pero lo primero que sentí fue rechazo hacia él debido a mi estado emocional. Aún así, su presencia me transmitía paz, no temor, y sus brazos entreabiertos parecían expresar un gesto de acogida. Sentía que me decía sin palabras, no te voy a hacer daño. Sin embargo, su vestimenta difería de las habituales representaciones. Aunque llevaba ropas de su época, estas eran de un colorido poco común, como un arco iris, con tonalidades vibrantes y cortes de colores que rompían con la imagen convencional. Cuando finalmente comprendí que no pretendía hacerme daño y que nada tenía que perder, le pregunté si era hippie, pues así me lo parecía. No recuerdo si respondió o simplemente sonrió. Luego, le pregunté si era Jesús, pero tampoco tengo claro si contestó. La experiencia se sentía como un sueño extremadamente vívido, con una sensación de realidad que superaba la de cualquier otro sueño. Le pregunté si podía ser como él de alguna manera y si podía mostrarme cómo era realmente en su tiempo. Jesús se acercó y, aunque aún sentía cierto temor, me extendió su mano. Yo, dudoso, la tomé. Y en ese instante sentí cómo me desplazaba, dejando atrás el momento y el lugar en el que me encontraba. Entré en otra especie de sueño junto a él, una sucesión de imágenes que no puedo ubicar en un orden exacto, pues con el paso de los años no lo conté por temor. Parecía que viajábamos a distintos momentos de su vida, impulsado por mi pregunta, ¿por qué fue crucificado si era tan bueno? Vi que su poder, o lo que se interpretaba como milagros, parecía tener una explicación. Había palomas y pájaros de colores como sus vestiduras. Me hizo notar detalles del entorno. Un bebedero de agua y pequeños montículos de tierra fina o serrín de colores. Entonces comprendí por qué las palomas se veían así. Ellas mismas se teñían al beber y revolotear entre aquellos montículos. También vi cómo, en ciertas reuniones, Jesús se comunicaba sin palabras, transmitiendo pensamientos y sentimientos con simples gestos y movimientos del estómago, como si fuera un ventrílocuo. En otra escena, lo observé en un bar, con una túnica y capucha, sentado en la barra mientras la gente lo miraba fijamente. Parecía que querían acercarse, pero no se atrevían. Vi cómo cerraba los ojos y dejaba caer la cabeza, permitiendo que la capucha cubriera su rostro. Luego, repentinamente, se despertaba levemente y miraba a su alrededor con una alegría genuina al ver las expresiones de los demás. Le pregunté si aquel truco de la capucha era obra de Dios, pero en respuesta me mostró otra imagen. Estaba llegando a una casa y, al quitarse la túnica con capucha, reveló un mecanismo de madera oculto que él mismo activaba. Así comprendí que muchas de sus acciones tenían explicaciones tangibles. Entonces me preguntó si necesitaba saber algo más. Le dije que sí, que quería ayudarle en su sufrimiento y presenciar el día de su crucifixión. Con cierta duda, accedió. Sentí nuevamente que nos desplazábamos y de repente entramos en una pequeña habitación donde él despertaba con rostro de tristeza, preparándose para salir. Casi pegado a él, con su espíritu a mi lado, observé cómo, de repente, hizo un gesto en nuestra dirección. Me asusté, pues parecía consciente de nuestra presencia. En el camino con la cruz a cuestas, su tristeza no provenía solo del dolor físico, sino de no reconocer a nadie cercano entre la multitud, hasta que, de pronto, sintió una mirada. A su derecha, una mujer, medio oculta por el temor al pueblo, lo observaba con intensidad. Con gestos discretos, se señalaba el vientre repetidas veces. En ese instante comprendí que aquella mujer, vestida con colores similares a él, podría ser María Magdalena y que estaba embarazada de Jesús.
Quise ver más. No entendía cómo nadie detuvo aquella atrocidad, pero Jesús no quería que sufriera más. Aún así, insistí, y entonces llegó el momento de los clavos. Vi cómo preparaban su mano izquierda para recibir el primer golpe. Posicionaron el clavo de una forma que el dolor sería máximo. Pero, en el último instante, el verdugo movió el clavo ligeramente hacia una zona entre los huesos, reduciendo un poco el sufrimiento. Jesús, a pesar del dolor insoportable, solo pudo desear que Dios perdonara a sus ejecutores, pues sabía que no comprendían lo que hacían. Entonces, me miró y me preguntó si realmente quería volver a la vida. Aunque la vida es dura, el cielo está allí, dijo. Sus últimas palabras, mientras su figura se desvanecía, fueron: «La vida es dura, José. La vida es dura». La sabiduría de la visión. Enseñanzas del camino. Recorrido había una vez un viajero que, tras un largo camino de soledad y dudas, encontró a un hombre con vestiduras de colores vibrantes, sentado bajo la sombra de un árbol. Aquel hombre lo miró con ternura y le extendió la mano, pero el viajero sintió temor y desconfianza, pues en su andar había aprendido que no debía confiar en desconocidos. «No te haré daño», dijo el hombre de ropas coloridas sin mover los labios, como si el mensaje le llegara al viajero en lo más profundo de su ser. El viajero, aún renuente, decidió quedarse a su lado y preguntarle quién era. El hombre sonrió y no respondió, pero en su silencio había más verdad que en cualquier discurso. «Si dices que no harás daño, muéstrame cómo vives», pidió el viajero. El hombre tomó su mano y en un abrir y cerrar de ojos se encontraron en una aldea donde las palomas brillaban con colores inusuales. El viajero miró a su alrededor con asombro, preguntándose si aquello era un milagro. «Mira bien», le dijo el hombre, señalando el suelo donde pequeños montículos de polvo teñido cubrían el suelo. Las palomas, al revolotear, se teñían solas. El viajero comprendió entonces que muchas maravillas tenían explicaciones sencillas, pero no por ello eran menos hermosas. Siguieron caminando y llegaron a un lugar donde el hombre se cubrió con una capucha y se sentó en una taberna. La gente lo miraba, pero nadie se atrevía a hablarle. De pronto, inclinó la cabeza, permitiendo que su capucha ocultara su rostro. Un suspiro de misterio recorrió el lugar, y cuando levantó de nuevo el rostro, la gente le sonrió con respeto y admiración. «¿Acaso es obra de lo divino?», preguntó el viajero. El hombre le mostró entonces una pequeña hebilla de madera que movía con sutileza para crear la ilusión. El viajero sonrió y entendió que muchas cosas que parecían milagros eran, en realidad, conocimiento y habilidad. Finalmente, el viajero quiso ver el sufrimiento del hombre, pues había oído que su destino fue la cruz. Lo acompañó en su andar y vio el peso que llevaba sobre los hombros. Su tristeza no era solo por el dolor, sino por la soledad entre la multitud. Hasta que una mujer, vestida de colores como él, apareció a lo lejos y se tocó el vientre. El hombre sonrió con la última fuerza que le quedaba. El viajero, con el alma conmovida, sintió que todo lo que había visto tenía un propósito. Al final, el hombre le dijo: «La vida es dura, pero el cielo está en ella». Y el viajero entendió que los milagros no son siempre lo que parecen, que la verdad se esconde en los pequeños detalles y que, aunque el sufrimiento sea inevitable, la belleza siempre estará presente para quien sepa mirar.